¿Qué sucedería si, debido a las oraciones de los fieles, creo que en este momento están rezando también personas que no son católicas, creo que personas de todas las religiones que están pidiendo al Dios en el que creen, o a los dioses en los que creen, que la plaga del coronavirus termine? ¿Qué sucedería si la epidemia terminara? ¿Se encuentra una vacuna, por ejemplo, o una medicina aún más eficaz, o simplemente el cambio de clima hace que la epidemia desaparezca? ¿Qué sucedería? Nosotros, los creyentes, repito, no solo los católicos, pero hablo de los católicos, lógicamente, nosotros los católicos y los demás creyentes seguramente igual, nosotros diríamos: gracias, Señor, gracias, gracias. ¿Y qué sucedería después? Bueno, pues tenemos que hacernos esta pregunta. Y tenemos que hacerla porque el Evangelio nos dice, nos habla de un milagro de Jesús, pero antes de hacer el milagro el Señor dice: si no veis, si no hay milagros, no creéis. Y el Señor tiene razón. Pero si ocurriera esto, ha desaparecido la plaga, ¿creerían los que no creen? Nosotros diríamos: gracias, Señor, porque ya tenemos la fe. La fe precede al milagro. Aquel papá que tenía a su hijo enfermo, ese señor creyó, y después, porque creyó, se hizo el milagro. Pero ¿y los que no creen? ¿Y qué ocurriría con el mundo? ¿Qué ocurriría? Es algo que me estoy planteando mucho estos días. ¿El mundo seguiría igual? Es decir, ¿volveríamos a lo de antes? Muchos están preguntándose esto. Queremos volver a la normalidad, dicen. Queremos volver a la normalidad. ¿Y qué es la normalidad? Seguramente meditaré sobre esto dentro de unos días en el comentario que hago a la actualidad, comentario semanal. Pero, ¿qué es la normalidad? La normalidad es el aborto. La normalidad es la injusticia social. Multitudes que sobreviven, si es que sobreviven, mientras que otros viven en una opulencia, derrochando de manera increíble. Incluso ahora en países como Venezuela, he leído en el periódico que mientras el país está sin medicinas, afrontando lleno de pavor la expansión de un virus que no hay recursos médicos para hacerlo frente, cuando ni siquiera en países ricos hay esos recursos. Sin embargo, los hijos del régimen siguen celebrando sus fiestas, sus orgías, llenos de todo tipo de lujos. Esa es la normalidad. Aunque hubiera un milagro, aunque de repente, qué sé yo, apareciera una señal portentosa en el cielo y cesara de golpe, sin intervención humana, sin vacunas, sin medicinas, ni siquiera sin cambio de clima, cesara de repente la epidemia, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? ¿Volver a la normalidad? ¿Del gasto, del consumismo, del derroche? Eso es lo que va a suceder. He leído también que la policía ha detenido en España a un grupo de jóvenes que en medio de la cuarentena, con prohibición absoluta de salir, pues se habían reunido para celebrar una fiesta con droga, Esa es la normalidad. Esa es la normalidad. Es ahí a donde tenemos que volver. Por eso creo que tenemos nosotros, los creyentes, porque los otros difícilmente van a hacer ni siquiera una reflexión. Solo sueñan con poder, la mayoría de ellos, volver a la calle a gastar y a vivir como si Dios no existiera. Pero nosotros, los creyentes,
tenemos que hacer un examen de conciencia. Cuando esto pase, si estoy vivo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver a la normalidad de antes? Por ejemplo, los que, por desgracia, no pueden comulgar estos días porque no hay misas públicas en sus ciudades y a veces no hay ni siquiera posibilidad de recibir la Sagrada Comunión, que en otros sitios, gracias a Dios, esto sí se está dando, aunque no haya misas públicas. ¿Cuál va a ser la normalidad después? ¿Cuál va a ser la normalidad? ¿Ir a misa el domingo llegando lo más tarde posible? ¿Ir a misa cada día? ¿Cuál va a ser la normalidad? Los que estos días estamos rezando, suplicando a Dios misericordia, esa maravillosa oración que el Señor le reveló a Santa Faustina, que es la coronilla. ¿Qué haremos después? Los que estos días están asustados y rezan el rosario, que no habían rezado nunca, ¿qué ocurrirá después? Si no vemos, no creemos. Los demás quieren volver a otra normalidad del lujo, del gasto, del pecado, de la muerte, de la matanza. Pero nosotros, los que tenemos fe, tenemos que preguntarnos, ¿qué nos pasará cuando esto acabe, si estamos vivos? ¿Cuál será nuestra normalidad? ¿Seguiremos peleándonos? ¿Seguirán los alemanes discutiendo si todo el mundo puede comulgar, si hay sacerdotisas? Porque ahora ya no se habla de eso, ya no se habla de eso. Ahora se habla de que hay que mirar al cielo. Y después, que esta tragedia, que esta epidemia tan terrible nos ayude a darnos cuenta de que no estábamos viviendo la normalidad. De que aunque era lo normal, era anormal. Y que quizá es más parecido a lo normal lo que estamos viviendo ahora, mucho más cerca de Dios. Era más parecido a lo normal y que cuando esto pase, esto tiene que ser de verdad lo normal. Que así sea.